Mi nombre es Ana Cecilia Arenas Garzón. Yo soy hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, uno de los chicos de los mal llamados falsos positivos de Soacha. En realidad, los 11 años, ya casi voy para los 12 años, que estuve buscando verdad y justicia, encontré la verdad. En cuanto al crimen de mi hermano, sí encontré la verdad. La justicia no la he encontrado. Hace 11 años salió Alex de mi casa, supuestamente para ver un trabajo que le había salido muy bueno. Cuando él nos comentó de ese trabajo, ninguno, la verdad, ninguno le quisimos poner cuidado, ni le preguntamos siquiera de qué era el trabajo. Pero como él trabajaba en todo lo que es embellecimiento de obras, pues nos imaginamos que fuera en lo mismo. Jamás le preguntamos a él ni a dónde ni cómo. Hoy en día nos pesa no haber llegado a ese diálogo, haberle preguntado al menos con quién se iba. Alex se lo llevaron para Florida Blanca. Alex tristemente se lo llevaron no para un trabajo, sino para matarlo. Él me lo mataron en Florida Blanca, Santander. Fue un crimen de lesa humanidad, o mal llamado falso positivo. Conocí a las madres de Soacha en el mismo 2008. En septiembre del 2008, cuando fui a poner la denuncia en la Procuraduría, en la Personería de Soacha, perdóneme. Ahí conocí a las madres de Soacha y en las cuales desde ese momento iniciamos una trayectoria de verdad, justicia, garantías de no repetición. Yo fui la última persona en traer a mi hermano, puesto que nosotros no teníamos medios económicos para poder traer el cuerpo de allá, de Bucaramanga, del amor de Bucaramanga. Cuando nosotros supimos de la muerte de Alex, lo vinimos sabiendo solamente, él murió el 21 de febrero del 2008. Nosotros vinimos a saber esa noticia hasta el día 24 de agosto del 2008, por una llamada que en realidad no se sabía quién era el que había llamado a una emisora llamada Furatena en Chiquinquirá, Boyacá. Nosotros somos todos de allá. En esa llamada citaban a mi papá o a mi mamá para que por favor se comunicara urgentemente con Medicina Legal de Florida Blanca, probablemente para reconocimiento de uno de sus hijos. Pues era claro que era el único que estaba desaparecido, era el único que hacía meses que no veíamos. Tuvo que viajar mi madre, mi hermano y mi hermana viajaron. Yo desafortunadamente en ese momento no pude viajar por la sencilla razón de que tenía a mi esposo que era enfermo terminal y no podía dejarlo solo. Entonces por eso viajaron ellos. En realidad cuando ellos llegaron allá a Bucaramanga, en realidad pues prácticamente ellos no hicieron nada allá, puesto que en Medicina Legal simplemente le preguntaron a mi madre el nombre de ella, le dieron un papel en el cual simplemente decía Cecilia Garzón de Arenas reconoce a su hijo Mario Alexander Arenas Garzón. No decía nada más en el papel. Y cuando ellos regresaron aquí a Bogotá, yo me extrañé de ver ese documento. No porque yo fuera una abogada ni porque yo supiera nada de cosas de justicia, no, sino simplemente porque a mí ya me habían matado a mi hijo mayor, no en un falso positivo, sino la delincuencia común. Y yo sabía que en ese papel tenía que decir cómo había sido la muerte, a dónde y a qué horas, y en los cuales en ese documento no dice absolutamente nada de eso. Bueno, yo me puse muy brava con ellos, pero más sin embargo, yo de ver sufrir a mi mamá en ese momento tenía 83 años, de ver sufrir a mi mamá y yo sabiendo ya qué era el dolor de perder un hijo, le hice la promesa a mi madre de que le iba a traer a su hijo.
No sabía cómo. Yo me imaginaba que era solamente ir y contar el problema y ya traía a mi hermano, pero desafortunadamente no era así. Desafortunadamente era golpear en una puerta, me tiraban la puerta en la cara y nadie me colaboraba, nadie ni siquiera me ponían cuidado. Solamente por el hecho de decir que el muchacho lo mató el ejército. Nosotros no teníamos conocimiento ni por qué ni nada. Yo vine a enterarme de todo hasta el día 18 de diciembre del 2008, cuando ya se me abrió una puerta muy grande, que fue la doctora Clara López Obregón la que me ayudó. Ella fue la única persona que me abrió la puerta y me ayudó para poder traer a mi hermano. Así que yo viajé ese 16 de diciembre para Bucaramanga y regresé aquí el 18 de diciembre con el cuerpo de mi hermano. Estando yo allá en la Fiscalía de Bucaramanga, claro, empiezo a darme cuenta del temor de mis hermanos. ¿Por qué ninguno quería ayudarme? ¿Por qué ninguno quiso colaborarme? Era lógico. La Fiscalía queda dentro del batallón militar. Lo segundo, las palabras de la fiscal eran: él murió en un combate. Le digo yo a la doctora: bueno, doctora, si él murió en un combate, dígame cuántas personas mató Alex, con cuántas personas estaba Alex. A mí la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue esa, por la sencilla razón de que a mí me gustaba mucho ver películas de guerra. Y cuando yo veía esas películas y yo veía esos enfrentamientos, entonces pues yo me imaginaba que había sido lo mismo. No, un combate es así. Pero tristemente no fue así. Cuando escucho la respuesta de la doctora Celina Orjuela, me dice: no, él no mató a nadie, él estaba solo. Según el embalaje de sus manos, él no tenía pólvora en las manos. Me quedo callada un rato y luego le digo: ¿cómo así, doctora? ¿De cuántos tiros murió mi hermano? Entonces ella se quedó mirándome y me dijo: no, él murió nomás de un pepazo. Él murió de un pepazo a menos de 50 centímetros en la cabeza. Entonces, claro, yo pues me exclamé de una. Yo lo primero que hice fue mandarme la mano así y le digo: ¡ah, doctora! A menos de 50 centímetros es esto, doctora. Ay, doctora, ¿y un combate? Entonces ella me dijo: sí. Me dijo: te vas a concentrar y vas a mirar esto y me vas a decir qué reconoces de acá. Yo, pendejamente, sin saber cómo eran las cosas ni nada, hasta ese momento le digo, empezó a mostrarme. Lo primero que ella me mostró fue una foto como pequeña, como de una metralleta, y a mí se me vino rápido a la cabeza ese nombre. Yo dije: ah, eso es una metralleta. Entonces ella, yo me acuerdo tanto la mirada que ella me hizo, como con los ojos así apagándolos, y me dijo: ah, ¿sabes qué marca es? Entonces yo le dije: no señora. Después me pasó otra y me dijo: ¿y esta qué es? Entonces yo le dije: ah, ese es un fusil. Y me dijo: ¿y sabes qué marca es? Y yo le dije: no señora. Después me mostró una foto de una granada y me dijo: ¿sabes qué es esto? Entonces yo le dije: ah, sí señora, eso es una granada. Dijo: ¿y tú por qué estás tan segura? ¿Por qué sabes que es una granada? Entonces yo le dije: ah, doctora, porque yo las he visto por televisión y hay unas que muestran así y hay otras que tienen cuadritos. La que ella me mostraba era una pura lisa, así como si fuera una olletica. Entonces le dije yo: doctora, hágame un favor. Y su merced, ¿por qué me está preguntando a mí todo eso?
A mí ya me empezó a entrar como un miedo, como una cosa fea en el estómago. Entonces le dije, y me dijo, se quedó mirando y me dijo, porque es que ese armamento, eso era lo que tenía tu hermano. Entonces yo le dije, ¿Alex tenía ese armamento? Entonces me dijo, sí. Me presentó una foto en la que hay más de 100 armas. Y me dijo, mira esta y me vas diciendo qué es esto. Entonces ella me mostraba foto por foto. Cuando yo la veía le dije, esas son balas. Dijo, ¿de qué armamento es? Entonces yo le dije, no señora, yo no sé. O sea, yo sé que eso es lo que le colocan a las armas, pero no sé más. Entonces ya le dije, dijo, y dime, ¿qué más armas conoces de aquí? Entonces yo le dije, no señora, yo no conozco más armas, no sé más de armas. Le dije, doctor, hágame un favor, entonces, ¿por qué su merced me está a mí preguntando eso de armas? Si yo de armas no sé eso. Entonces ella me dijo, porque es que esto era lo que llevaba tu hermano. Entonces yo le dije, doctora, ¿cómo así? O sea que Alex, ¿qué era? Alex, ¿qué era lo que estaba haciendo? Alex, ¿qué era? Entonces ella me dijo, ¿de verdad tú no sabes qué era Alex? Entonces yo le dije, no señora. Dijo, Alex era un guerrillero y él simplemente murió en un combate. Entonces yo le dije, doctora, yo no sé, perdóneme que yo sea tan ignorante. Yo no sé si es que estoy nerviosa o es que está haciendo mucha calor, pero yo iba ese día con una blusa bien escotada y le dije, y yo tengo mucha calor, pero no sé, se me hace raro que por qué mi hermano tiene ese uniforme y debajo se le ve la sudadera azul. Entonces ella llegó y me dijo, eso es reserva del sumario. Después le dije yo, doctora, ¿y Alex por qué tiene ese uniforme? Entonces ella me dijo, eso es reserva del sumario. Le dije yo, doctora, perdone que sea grosera, pero es que su merced me dice que reserva del sumario y yo no sé qué es sumario. Entonces ella simplemente me miró y se sonrió. Cuando ella se sonrió, le dije yo, doctora, perdóneme que le diga yo a su merced, pero a mí se me hace extraño una cosa. Su merced dice que Alex estuvo en un combate. Dice que Alex tenía todo ese armamento. Pero dice que Alex no mató a nadie. Y dice que Alex estaba solo. Y lo matan a menos de un tiro, a menos de 50 centímetros. Y su merced me dice que fue un solo pepazo. A mí se me hace como raro, doctora. Su merced, ¿por qué no me puede explicar? Entonces ella me dijo, porque eso ya es reserva del sumario. La verdad, en reserva del sumario se quedaron todas mis preguntas porque nunca me las contestó. Después del interrogatorio todo el día, yo estuve desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por fin me dio la orden para ir a sacar a mi hermano. A mí nadie me acompañó. Yo estuve solamente con mi abogado. Nunca me dejó entrar al abogado que me acompañara. Mi abogado le tocaba desde afuera, detrás de una ventana, mirarme y hacerme señas que si estaba bien. Nadie me acompañó al cementerio. Nosotros no tuvimos acompañamiento ni del CTI, ni de medicina legal, nada. Nosotros estuvimos los dos solos con este abogado. El sepulturero era un muchacho muy jovencito, hasta ahora estaba empezando porque nos contó que hacía poco habían matado al otro sepulturero. Y este muchacho no tenía nada de experiencia, entonces nos tocó solos. Es algo muy duro, la verdad sí es algo muy duro.
En este momento que les estoy comentando esto, para mí es duro porque ahorita hace poco estuve en otra parte donde tuve que contar todo eso y, y son recuerdos que a ratos me bloquean. Son recuerdos de ver y sentir cómo tuve que romper yo sola ese talego. Yo era una persona que me sentía en ese momento muy valiente. Tenía que sacar a mi hermano, tenía que traérselo a mi mamá, tenía que regresar a Bogotá y no tenía quien me ayudara. Pero mi abogado tal vez también estaba esperando era eso, que yo diera ese primer paso, esa fuerza. Y así fue como lo hice. Los dos solos rompimos ese hueco de la pared para sacar ese talego, un talego que estaba metido en una caja de cartón. Y con unas tijeritas que nos prestó el sepulturero, unas tijeritas pequeñas, empezar a romper ese talego. Ese talego que la verdad, ese talego no es que sea tan duro, pero yo no sé si era ya los nervios, el estrés, el dolor, que no podía romper ese talego. Sentía el talego muy duro, demasiado, demasiado duro. Cuando el doctor se me sentó a la orilla de la tumba y yo meto la mano y jalo duro y de una empiezo a trozar ese talego, por fin la tijera cortó, me empiezan a salir cualquier cantidad de cucarachas. Pero como les digo, no sé si eran los nervios o de verdad salen así de grandes esas cucarachas. Pero eran unas cucarachas muy grandes que salían y salían y salían y salían de ahí del talego. No alcancé a verle a mi hermano, sino de la rodilla a los pies. Estaba carne descompuesta. Se veían muchos animales. Se veían gusanos. Se veía una cantidad de mariposas que salieron de ese talego, que en ese momento yo las vi como mariposas. Hoy en día sé que no eran mariposas, sino que eran polillas. Y fue un momento muy duro, un momento en el cual se derrumba. Se derrumba, la persona más fuerte se tiene que derrumbar. Hoy en día vivo con estos fantasmas. Un fantasma tan grande que lo mandé a liberar, lo liberé. Lo liberé en el momento de haberle traído el cuerpo a mi mamá, haberle cumplido esa promesa a mi madre, de traerle el cuerpo para que ella pudiera darle cristiana sepultura, para que ella al menos tuviera una parte donde le llevara una flor. Empieza un proceso y una lucha muy grande para hacerme sentir, para demostrar de que Alex no era ningún guerrillero, de que Alex no había estado en ningún combate. El proceso de Alex duró 5 años en la justicia penal militar y no sabíamos el por qué no nos querían sacar esos papeles de la justicia militar para pasar a la ordinaria. No lo sabíamos. Después de ires y venires, de denuncia en un lado, hable con el uno y con el otro, se logró sacar a la justicia ordinaria. Pero inmediatamente salió el proceso a la justicia ordinaria, inmediatamente el juicio comenzó. El juicio de mi hermano solamente duró, no alcanzó a durar un año, alcanzó a durar como 8 meses. Muy distinto al de mis compañeras. El de mis compañeras llevan 8, 9, 10 años y otros casos que no han empezado el juicio. El juicio de Alex confesó, fue un crimen confesado. Los militares confesaron su crimen. En realidad era cierto.
la sangre tira. Y en este caso tiró muy duro. Logré sacar en limpio, logré mostrarle al mundo, a la familia y a la sociedad de que Alex no había sido ningún guerrillero, de que Alex fue una presa fácil para ellos poder presentar un positivo. Mi madre muere, no alcanzó a ver justicia y yo sigo en la lucha. Sigo en la lucha por buscar la justicia. Sigo en la lucha por no dejar a las compañeras solas y lograr que todos los casos salgan en limpio. Yo les digo a ellas, si yo pude, ustedes pueden. Muchas veces desfallecemos. Muchas veces decimos, no más, no más. Estamos cansadas. Estamos enfermas. Tenía el apoyo y el acompañamiento de mi esposo y tristemente murió. Murió mi esposo. Ahora trabajo sola. No me gusta meter a mis hijos para nada porque pienso que me le pueden hacer daño a ellos. Por eso no los meto para nada. Hoy en día he trabajado y trabajo y seguiré trabajando en una conciliación para poder llegar a una reconciliación y así poder dar estos pasos que se ven pequeños, pero que en realidad son pasos muy grandes para la construcción de la paz. Porque me he dado cuenta de que no es necesario violencia con violencia. Tenemos que limpiar el nombre de nuestros muchachos y así mismo tenemos que hacer la paz. Nosotras, las madres, hermanas y esposas de los falsos positivos de Soacha, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando, estamos haciendo una unión de dolores, porque esto es lo que sucede con nosotros. Esto no es una unión de saberes, porque ninguna sabemos y ninguna sabíamos a lo que nosotros nos íbamos a estar exponiendo en estos tiempos. Nunca llegamos a saber qué íbamos a estar presentes o qué íbamos a imaginar que algún día íbamos a estar reunidas unas madres de Soacha, unas viejas locas como nos dicen, gritándole al mundo que buscamos verdad y justicia. Cuando yo hablo de la conciliación, la gente me dice, no, es la reconciliación. Y yo les digo, no, primero es la conciliación. Porque ¿de qué nos vamos a reconciliar si no hemos hablado cómo fue el problema? ¿Cómo nos vamos a reconciliar si no sabemos la realidad de lo que pasó con los muchachos? Entonces, primero hablemos de conciliación, que es saber lo que sucedió. Mi lucha de conciliación, reconciliación y perdón no es solamente por los 18, 19 muchachos de Soacha, no. Mi lucha es por más de 10.700 crímenes de lesa humanidad que se encuentran en la total impunidad. Los tenemos en todo el país. Esto no es cuestión de ahorita. Esto es algo que viene de muchísimos años atrás. Mire, yo tengo familiares que son militares. Cuando sucedió esto, lo primero que ellos me decían era, ya, gordita, por favor, callada. No vaya a decir nada, el ejército es una institución demasiado grande y tú no te puedes meter con ellos. Ya los mataron, ya listo, así se quedó. Pero no, esa no es la lucha. La lucha es destapar todos estos crímenes que se encuentran en total impunidad y que siguen ocurriendo. Ahorita hace poco nos dimos cuenta de un mismo soldadito que mataron
El mismo ejército lo mata estando prestando su servicio militar y lo visten como guerrillero. No, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos llegando? ¿Es esta la lucha que nosotros queremos seguir hablando, seguir divulgando? A mí muchas personas me dicen que si no me da miedo hablar de esto, les digo no, ya no me da miedo. Ya no me da miedo porque alguien tiene que hablar de esto. Y si no lo hacemos nosotras, entonces ¿quién más los va a hacer? Del gobierno no esperamos ninguna ayuda. Indemnización, no. De eso no se habla todavía. Y yo creo que nosotras nos morimos, nosotras nos vamos y nosotros no vamos a ver ninguna indemnización. Entonces, indemnización no hablamos nosotros, nunca preguntamos de indemnización. Sabemos que sí, algún día tendrán que hacer la reparación. No sabemos cuándo. Pero por el momento es destapar, seguir destapando esto, seguir mostrando cómo el ejército nos quiere encallar, cómo nuestras grandes cabezas se quedan calladas. Y es la pregunta de nosotros: ¿quién dio la orden? ¿Quién fue quien dio la orden? Pero de eso no se dice nada, de eso no se habla nada. Me duele ver cómo se cita a las víctimas en la JEP para escuchar las versiones. Y me da mucha tristeza llegar y ellos no están aportando la verdad. Ellos están hablando única y exclusivamente por los beneficios que les está dando la JEP. Yo quiero la JEP y sé que la JEP puede trabajar, pero le falta más mano dura. Le falta no aceptar simplemente lo que los militares quieren. Yo tuve que viajar a España, yo hice un viaje a España y en el cual, tristemente en España, fue donde me vine a encontrar yo con uno de los militares que mató a mi hermano. Ya él se había acogido a la JEP, estaba en libertad. Me vi con él allá, hablamos. Me dijo exactamente lo mismo que tengo en los papeles y lo mismo que él habló. Me pidió perdón y nos dimos ese abrazo de perdón. ¿Qué no se puede hablar? ¿Qué no se puede decir? Porque corre en peligro la vida de ellos y la de la familia de ellos. Pero eso sí se tiene en cuenta. Mientras que las madres de Soacha que destaparon esta olla podrida, tenemos que andar común y corriente. Para nosotras no hay vigilancia, para nosotras no hay ninguna consideración. Nosotros tenemos que ir a la JEP a las 63 y tenemos que empezar la audiencia a las 7 de la mañana. Salimos de aquí a las 4:30, 5 de la mañana. Y para nosotros, madrugue o no madrugue, tiene que llegar a esa hora a la audiencia. Para ellos no. Para ellos, cayó un aguacero y se inundó la autopista, no pudieron pasar, se canceló la audiencia. Entonces son cosas que no, señor, que no deben ser así. Son cosas que yo pienso que la ley debería ser para todos. Sí, yo reconozco que no es todo el ejército. No fue todo el ejército el que participó en los falsos positivos de Soacha. Y mi lucha es contra los que participaron en los crímenes de Soacha. Pero nosotros averiguando sobre los crímenes de Soacha es donde nos venimos a enterar de cuántos crímenes hay escondidos que las familias por miedo no se atreven a hablar. No hablan, no lo dicen. ¿Sí? Yo en el día tras día, como les digo, yo no solamente la muerte de mi mamá, la muerte de mi esposo,
También tuve que recoger el cuerpo de mi hijo mayor, el cuerpo de mi papá cuando me lo mataron, el cuerpo de mi primo cuando me lo mataron, el cuerpo de mi sobrino cuando me lo mataron. Y son sombras, son una luz de amor, una luz de esperanza que me andan acompañando y que son los que me dan la fuerza para seguir adelante. Es una luz perpetua para nosotros, que aunque les hemos dado ya el vuelo para que se vayan y descansen tranquilos, son lucecitas que siempre van a quedar. Y son esas lucecitas que nosotros recogemos de todo el mundo. Fuera de Colombia también tenemos muchos falsos positivos que tuvieron que irse de Colombia por temor a denunciar, por temor que les pase algo a sus familias, por volver a tener una vida digna, por volver a empezar una vida desde cero. Fueron tantos testimonios que encontré en España, son tantas cosas que hemos tenido que ver y escuchar. Esa es la vida de una madre de los falsos positivos, de una hermana quien tuvo una lucha, tiene y tendrá esta lucha hasta el último día de su vida, que es terminar con un día en el que hice hoy y ya estoy pensando en el mañana que vamos a hacer. Mañana habrá que salir, mañana habrá que llevar la camiseta, mañana habrá que salir a gritar por nuestros muertos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y de resistencia.